Hola, en Bolivia ha quedado claro ahora que los dos presidentes que existen y que conviven, cohabitan, tienen muy separadas sus funciones, muy claramente separadas sus funciones. Porque, por ejemplo, el presidente Luis Arce se ocupa única y exclusivamente de temas económicos. Su mensaje a la nación el 6 de agosto fue exclusivamente sobre temas económicos. De temas políticos no tiene que preocuparse. Le han dicho, estás vetado, estás prohibido de hablar de temas políticos, que eso le corresponde al otro presidente, al que vive y despacha en el Chapare. Y en el Chapare, este otro presidente es el que ordena el avance de las tropas de cocaleros que están tratando de controlar la región de Santa Cruz para convertirla en otro Chapare, ¿no? En otros Chapares, como el Che Guevara decía, 3, 4, 5 Vietnams, no, ahora es 3, 4, 5 Chapares en Bolivia, ¿no? Entonces, quedó claro, no es que el mensaje del presidente Arce haya sido incompleto, lo que pasa es que él se abocó, se centró en nada más que su función, que es ser el administrador de la economía del país. Claro, no lo hace bien, ¿no? Es decir, realmente es un papelón en muchas cosas, pero a eso se tiene que dedicar. Lo demás es del monarca, del que opera en el Chapare. Los temas políticos los maneja él. Entonces, dice que la división de poderes es muy clara. Hay temas vetados para Arce, dice siglo XXI. Hay una guerra ignorada. Arce, por ejemplo, no se ha podido referir a la tremenda guerra que se está dando en este momento en Santa Cruz entre los cocaleros de Morales, que avanzan sobre guarayos, ¿no? Con heridos, secuestrados, policías derrotados y todo eso. Y la guerra que se da en La Paz entre los cocaleros yungueños que defienden su derecho a tener su propio mercado, pero que el gobierno les pone un mercado ilegal. Es decir, debe ser el único país del planeta en que el gobierno está interesado en crear un mercado ilegal. Sí, el mercado de la coca. Entonces, dice siglo XXI que en Santa Cruz se está dando un choque de modelos. El modelo cruceño de economía, de avance, de progreso, de desarrollo, frente al modelo del narcotráfico que propone el cocalero Morales. Eso es lo que dice siglo XXI. Y se refiere al cuento de los radares, pero por favor, ¿cómo puede ser que el MAS haya comprado el 2015 13 radares y que todavía no estén armados esos radares? Han pasado 7 años y todavía no funcionan los radares. Ha dicho el ministro de Defensa que han avanzado en 90%. Pucha, ¿no? Han demorado un poco en este avance de 90%. No se vayan a herniar de apurarse tanto estos masistas que al parecer han visto los radares. Ahora, lo que pasa es que el hecho de que los radares no funcionen beneficia al narcotráfico. Y de repente ahí está la razón. Y entonces el fin de semana lo que hizo Novillo, Edmundo Novillo, ministro de Defensa, que es el que no quería que entren a operar los radares para controlar a las avionetas del narcotráfico, lo que ha dicho es que de los 13 radares va a destinar uno solo al control del narcotráfico. Uno solo. Los otros tienen tareas muy importantes que cumplir, los otros radares. No se sabe cuáles son, pero seguramente el control de las fronteras, qué sé yo. Pero Arce, en su mensaje, el presidente no se refirió siquiera al tema radares. Eso es
harina de otro costal. Ese es un tema del cocalero, del monarca. Entonces, siglo XXI menciona el hecho de que están creciendo las críticas al escapista. El cocalero Morales huyó el 11 de noviembre del 19, escapó perdiendo los calzoncillos, ¿no? Y hay gente que lo está criticando, como por ejemplo el dirigente de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Juan Carlos Huarachi, que dice: nosotros no nos hemos escapado de Bolivia. Los caudillos tendrían que quedarse, los comandantes se tendrían que quedar junto a su tropa o a su pueblo. ¿Qué es esto de escapar? Dice Huarachi que antes era pro más. Y lo mismo dicen otros, como Cuellar, Rolando Cuellar, un diputado masista que estaba protestando contra Morales y de pronto desapareció. Alguien le hizo una oferta que no podía rechazar. Ha desaparecido un diputado del MAS que proponía la jubilación del cocalero Morales. Después dice siglo XXI que los masistas están peleándose en este momento porque hay algunos, los históricos, que dicen que este gobierno es un gobierno de suplentes. Están gobernando, dice, los del banquillo, los que antes estaban en el banquillo de suplentes y ahora están gobernando. Entonces hay una mala gestión, dicen, estamos preocupados porque la gestión de Arce es mala y puede perjudicar al futuro del MAS, es decir, que el 25 no sea elegido un masista, ¿no? Y dice que los actuales funcionarios masistas en el gobierno están agradecidos con los pititas porque los pititas hicieron posible que ellos pasen del banquillo de los suplentes a jugar el partido. Y las críticas, parece que en realidad los autores del mensaje de Luis Arce son pues todos del área económica, no tienen la menor idea de lo que está pasando en la política del país y por eso es que han hecho un mensaje en que solo habla de economía, pero ni siquiera habla de manera completa, porque por ejemplo, siglo XXI menciona el hecho de que el ex presidente de la CAF, Corporación Andina de Fomento, Enrique García, ha dicho que no se puede vivir en un país que tenga un déficit fiscal de 8% en los últimos 5 años. Es decir, eso es inconcebible. Nadie se podría ufanar de tener una economía con un déficit tan alto. Y que tampoco se podría ufanar nadie que tenga una economía con un déficit en la balanza comercial tan alto en los últimos 5 años. Estamos importando más de lo que exportamos. Y después Juan Antonio Morales, el expresidente del Banco Central, dice que las cosas se están poniendo muy mal. Arce había dicho que la situación de Bolivia es envidiada, pero dice, ocurre que no se está cumpliendo el programa fiscal financiero acordado con el Banco Central. Al término del segundo trimestre hay un sobregiro de 128 millones de dólares del RIN, es decir, una pérdida en relación a la programada, y de 5.368 millones de bolivianos en el crédito interno. Es decir, los que saben de economía, como por ejemplo a Juan Antonio Morales, que nunca quiso ascenderle, porque Luis Arce trabajaba como empleado del Banco Central, y Juan Antonio Morales nunca lo ascendió a ningún cargo importante. ¿Por qué? Parece que sabía que no rendía, ¿no? Y Fundación Milenio también tiene sus análisis sobre la situación económica del país, que no coinciden con el triunfalismo del gobierno. Siglo XXI habla del precio de los alimentos en la página 4, un análisis muy bueno, un informe muy bueno que incluye, por supuesto, la situación de Rusia, Ucrania, el maleante de Putin que está tratando de vender el trigo y los granos de Ucrania. Según la FAO, dice siglo XXI, la guerra en Ucrania aumentará el número de personas desnutridas hasta 13 millones
este año y otros 17 millones el 23, es decir, 30 en total, según el Banco Mundial. Por cada punto porcentual de aumento en los precios de los alimentos, 10 millones de personas más entrarán a la lista de pobreza extrema. Antes de la invasión rusa de Ucrania, la pandemia, las sequías y otros conflictos regionales, poco menos de 770 millones pasaron hambre el 2021. Esa es la situación. Es decir, tenemos dos presidentes, uno que sigue convencido de seguir siendo ministro de Economía, estuvo 136 meses de ministro de Economía del gobierno del Cocalero, y critica a los que estuvieron 11 meses, él 136, pero critica a los que estuvieron 11 meses en el gobierno porque dice que ellos crearon el desastre monumental, que menos mal que él ha podido resolver fácilmente y convertir a Bolivia en un país envidiable. En fin, son las cosas de esta situación de Bolivia, en que hay dos presidentes, uno para la economía, otro para el narcotráfico, y al parecer el que está ganando es el que tiene el control del narcotráfico, porque está avanzando en su propósito de convertir a Bolivia en un Afganistán, el Afganistán de Sudamérica. Ya sabes, si te gusta esto, ponele la campanita, ponerle like, ayudarnos en eso, ayudarnos también suscribiéndote al Siglo XXI. Es una carta informativa que todas las semanas te trae esta información de un periodismo sin miedo. Así que ayúdanos con las suscripciones, ayúdanos con las campanitas, con todo lo que sea necesario para que sigamos adelante. Chao, chao, mucho gusto, hasta luego.